Amigos de la Silla Rota, gusto saludarlos nuevamente en este programa que hemos denominado desde su inicio como ¿Y ahora qué? Es una conversación que tenemos con algunos ejes, pero fundamentalmente tratando de ofrecer a nuestro público, a los amigos de la Silla Rota, los escenarios que se pueden prever a partir de un acontecimiento. Nos interesa también mucho subrayar cómo impactan estos escenarios a la vida cotidiana de las personas, no solamente de la clase política o de los iniciados en la vida pública, sino en el día a día de nosotros. Y hoy tenemos un tema central que está ocurriendo en las últimas horas a partir de la definición, pero yo largamente esperada, en favor de Claudia Sheinbaum para ser la formalmente defensora de los comités de la Cuarta Transformación, en los hechos, virtual candidata presidencial de Morena y de sus partidos aliados, y qué ocurrió también con la también relativamente sorpresiva impugnación por parte de Marcelo Ebrard del proceso, pero creo que ahora sí, de manera no esperada del todo, una ruptura inminente que lo llevaría a él fuera de Morena. En la mañana de este jueves él dijo en un noticiario de Ciro Gómez Leiva que podríamos imaginarlo como candidato presidencial, estaría en la boleta. Tenemos un elemento enriquecedor de estas conversaciones que las hemos venido teniendo con Alejandra Canchola, coordinadora de información en la Silla Rota, con Jorge Ramos, nuestro director ejecutivo, pero le hemos pedido ayuda a Federico Berrueto, un politólogo destacado, un analista político agudo que tiene presencia en muchos ámbitos, que se sume a esta conversación. Federico es colaborador también de la Silla Rota, para orgullo de la Silla Rota, y te invitamos, Federico, para que nos ayudes en la reflexión y en explicarle a nuestro público, a nuestros amigos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Todos conocemos la vertiente, Jorge, del momento de la coyuntura, una postulación anticipada, insisto, un evento que hubiera salido impecable, mi mandado a hacer, salvo por el elemento disruptivo de Marcelo Ebrard que mueve todo el escenario. Un resultado de las encuestas que creo que estaba más o menos lógicamente previsto, pero que daba margen a cualquier riesgo de que de repente Adán Augusto López quedara en segundo lugar. Pero yo sí que hay una sorpresa donde en todas las encuestas queda en último lugar Ricardo Monreal. ¿Cuál sería tu reflexión de saque, Jorge? Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están, Federico, Alejandra, Roberto? La verdad es que desde un inicio yo había venido sosteniendo, y lo sigo sosteniendo, que el perfil de Marcelo Ebrard no es un perfil rupturista. Sí, escuché la entrevista con Ciro y parecía que decía que él se veía afuera, ¿no? Pero sucesivamente fue dando entrevistas a lo largo de las siguientes horas, y ya por ahí de las 10 de la mañana ya le matizaba y le decían: oye, pero es que ya te vemos fuera de Morena, te vemos en Movimiento Ciudadano, y ya como que le matizaba: no, nos vamos a reunir con el equipo y bla, bla, bla. Sigo pensando que no es un personaje rupturista, esa es mi percepción. En su perfil biográfico de él no le veo ese talante. Y mi segunda hipótesis respecto de Marcelo es que si lo hiciera, si eventualmente lo hiciera, porque al final de cuentas somos seres humanos y de pronto podemos tomar decisiones que van en contra de nuestra biografía, porque somos seres humanos, pero si lo hiciera, creo que sería un pacto entre el presidente de la República y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. Que es una hipótesis provocadora. Federico Berrueto, danos tu percepción. Bueno, a ver, una cosa es, bueno, primero, un gusto estar aquí en la Silla Rota y ser parte de este equipo es un motivo de orgullo. A ver, creo que en esto mucho podemos especular sobre el comportamiento de Marcelo Ebrard. Yo coincido en la visión que tiene Jorge de Marcelo, exactamente la que tengo yo, que no es un político de ruptura ni de confrontación, es de acomodamiento.
Sin embargo, lo que vemos ahora es una suerte, digamos, de última llamada. Cuando él dice, yo siempre he sido un político moderado que no actúo en función de arrebatos, etcétera, etcétera. Sí, pero eso era antes. Esta es su última llamada. Y la última llamada es ahora o nunca. Siento que Marcelo, por sus expresiones, primero ya cruzó el Rubicón. Va a ser muy difícil para él retractarse de la decisión de romper con Morena. Y por otro lado está esta posibilidad de irse a Movimiento Ciudadano. Creo que lo que está haciendo Marcelo es midiendo qué tan lejos puede llegar Claudia Sheinbaum con el control de la fiscal de la Ciudad de México y el mismo López Obrador con un caso que hay también ahí en la Fiscalía General de la República en contra de él y de su hermano. Y sí creo que este sea un factor que él esté midiendo. Es decir, soy funcional al presidente y por lo mismo estoy dispuesto a participar en esta aventura muy incierta y muy adversa de ser candidato por Movimiento Ciudadano. O, si tengo las posibilidades de eso a partir de que no voy a enfrentar a un Andrés Manuel López Obrador, a una Claudia Sheinbaum, haciendo uso de la justicia penal. Lo que sea debe ser una de las preocupaciones más importantes de Marcelo Ebrard. Y esto de esperar y de darse tiempo, en buena parte tiene que ver con medirse con ello. Existe la idea, más allá del acuerdo y las perversidades propias de la política, pero existe la impresión de que si Marcelo fuera candidato de Movimiento Ciudadano, dividiría el voto opositor. Es una posibilidad, ya hay elementos para llegar a esa conclusión. De esta manera, a lo mejor, y quiero pensarlo, en esto no tenemos la información, nada más tenemos el derecho a la especulación, y en este ejercicio de este derecho, lo que puedo decir es que Marcelo puede pensar que Andrés Manuel dijera, en la medida en que le es útil a Claudia que él fuera por el Movimiento Ciudadano, que se vaya por Movimiento Ciudadano. Mi impresión es que sí le hace un daño a Claudia y sí le hace un daño al presidente y a todo el proceso. Ese es el hecho real. Lo demás, como digo, es especulación. Era algo que estaba, digamos que no estaba en lo esperado. Yo mismo decía hasta el día de ayer que Marcelo Ebrard se iba a venir al resultado. No fue así y ahora lo interesante o lo importante es, primero, si va a haber entendimiento con Movimiento Ciudadano y segundo, cuál va a ser el posicionamiento tanto de Ebrard como de Movimiento Ciudadano, porque estimo yo que la elección está suficientemente polarizada, la fuerza de Xóchitl Gálvez la blinda, digamos, de la presión que significa Marcelo Ebrard. Incluso creo que va a haber una gran presión al interior del Movimiento Ciudadano, primero de resistirse a ser candidato a Marcelo y segundo, en caso que lo hiciera, va a haber presión importante para que si en un determinado tiempo va abajo en las intenciones de voto, declinara a favor de Xochitl. Déjame preguntarle, Alejandra Cachola, que nos puntualice lo que ha ocurrido en las últimas horas desde el inicio de la mañana de este jueves. Hay declaraciones de Marcelo a varios espacios radiofónicos, como bien apuntó Jorge Ramos. Habló el presidente López Obrador, diría yo, en términos bastante afables, ¿no? Que su amigo, que sugirió que si se lanzara, mejor Xochitl quedaba en tercer lugar. ¿Cuál sería el dato duro, Alejandra, de esta mañana o de estas horas? Pues hasta ahorita lo que se sabe y lo que sabemos todos es que Marcelo sí sale de Morena. Marcelo sí va a buscar la candidatura, muy posiblemente por un Movimiento Ciudadano, como decía Roberto, porque no hay más opción, no hay mayor opción. Es lo que se sabe hasta ahorita. Claudia dice que ya lo buscó. Pero Marcelo no lo ha dicho. No lo ha dicho. Se asume, entonces a lo mejor no lo sabemos todavía. Lo que sabemos es que él declaró que va a estar en la boleta presidencial,
que eventualmente se sale de Morena y lo que sabemos es lo que dijo el presidente. ¿Cómo estuvo lo del presidente? El presidente le preguntan por Marcelo Ebrard, él dice, es mi amigo, yo lo respeto y está abierta todavía la posibilidad en Morena. También Mario Delgado sale a decir lo mismo, nosotros no queremos que Marcelo se vaya, queremos que Marcelo se sume. Claudia sale a decir, yo ya le mandé hasta un mensaje directo a Marcelo, obviamente me ignoró, me dejó en visto, pero estamos todos abiertos a que continúe con nosotros. Eso es una puntualización muy positiva. Todo el mundo está tratando de mandar el mismo mensaje desde anoche, ¿no? De no hay que romper, la unidad es lo importante para el movimiento. ¿Qué tanto daño realmente, Jorge, consideras tú que le hace a Claudia Sheinbaum la salida, incluso la eventual candidatura de Marcelo? ¿Cuál es tu percepción? Sí, mira, yo creo que en el tema de el daño que le hace a Claudia Sheinbaum y a la 4T es que no hay unidad. Es decir, mientras todo el mundo apostaba que en el frente, por ejemplo, Beatriz no se iba a tomar la foto, pues fue lo primero que hicieron. Se sentaron las dos, se tomaron la foto. Y ayer, el único que no estaba en la foto fue Marcelo. Y eso ya es motivo, pues, se empaña el proceso de Morena. Y además, porque Marcelo ha venido denunciando, ¿no? Incluso a través de sus colaboradores, ¿no? En el INE, en fin, las anomalías que él ve en el proceso. Entonces sí hay un daño, pero yo tengo la impresión de que si lo hicieran candidato, pues MC primero tendría que tragarse algunos sapos, porque gente de Dante Delgado ya había denunciado ante el INE a Marcelo Ebrard por actos anticipados de campaña. Entonces ahora va a resultar que, retiro mi denuncia y te hago candidato. La verdad es que están en un berenjenal, pero bueno, en la política todo el mundo traga sapos y gigantes sin hacer gestos, ¿no? Entonces eso es lo que puede ser. Ahora, nada más un apunte. En el caso, por ejemplo, de una candidatura independiente está totalmente descartada, porque hoy cierra el plazo para un registro. Entonces, no hay más opción, tendría que ser por un partido, y no hay más opción, tendría que ser Movimiento Ciudadano. Y la verdad es que sería muy cuesta arriba, pero le pegaría también, creo yo, en los votos, y ahí sí creo que tiene razón el presidente, le pegarían los votos a Xóchitl. Dos planteamientos en la mesa, Federico. Primero, ¿cómo evitar por parte de Marcelo que se identifique que esto es una componenda entre Dante, el presidente, y el propio Marcelo para una candidatura que lesione a un bloque presumiblemente en verdad opositor desde afuera del Movimiento Ciudadano? Y segundo, ¿cuál es la circunstancia hacia adentro del Movimiento Ciudadano? A mí me da la impresión de que Dante da por descartado ya la salida del gobernador de Jalisco, que ya tiene definido quién va a ser el candidato del Movimiento Ciudadano, el alcalde Lemus de Guadalajara, y que le va a ir bien a Dante marchar solo, incluso ahorrándose las posiciones en los acuerdos, los pactos con el gobernador. En estos dos frentes, ¿cuál es tu visión? A ver, en primer término, la de Marcelo Ebrard. La única manera de ser creíble como opositor es ser opositor. Y para eso tendría que enfrentar no solamente a Claudia, sino esencialmente a Andrés Manuel López Obrador. No lo ha hecho hasta ahora, y en la medida en que no lo haga, simplemente sería visto, apreciado como un candidato comparsa, con la afectación que en una elección polarizada, pues lo llevaría a una situación muy marginal en las intenciones de voto. O sea, en la medida en que él fuera un férreo opositor, y para ser opositor es irse con todo al presidente, solamente teniendo esta credibilidad pudiera tener el voto opositor. Y está en un serio dilema, porque pues hasta ahora incluso, en estos momentos difíciles para él, ha sido muy cuidadoso en su referencia a López Obrador. No creo que él esté dispuesto o preparado a llevar a ese extremo su postura o su narrativa. Pero bueno, ese es el problema que tiene Movimiento Ciudadano y el mismo Marcelo Ebrard. ¿Por qué Dante no es creíble como opositor? Pues porque se ocupa más de la oposición, de cuestionar a la oposición,
que de cuestionar al presidente López Obrador. Lo que cuestiona el López Obrador es mero trámite y casi como una licencia para hacer lo que verdaderamente le interesa, que es cuestionar al PRIAN. Bueno, ahora, ¿qué sucede con Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano ya rompió su cohesión. Hay tres corrientes claramente diferenciadas. Por un lado está Movimiento Ciudadano Jalisco, y yo diría Occidente, porque tiene una influencia hacia Nayarit, hacia Colima, etc. Bueno, ellos lo que van a buscar no es que quieran a Xóchitl, es que para ellos es muy importante ganar el 24, la elección de gobernador, la elección de ayuntamientos, la elección de diputados, y saben y necesitan a una coalición para poder lograr su objetivo. Irse solos lo compromete, y por lo mismo ellos están muy orientados a irse en coalición, ¿no? Incluso hasta abandonar a Movimiento Ciudadano y que ellos fueran postulados por el Frente Amplio por México. Es como se está viendo esta primera parte, digamos, de ruptura dentro de Movimiento Ciudadano. La segunda la presentan Dante y el gobernador de Nuevo León. El gobernador de Nuevo León con el problema de que para ser candidato tiene que transitar su licencia en un congreso que le es adverso. Pero no solamente eso, es la designación de quien se quedaría en su lugar, y obviamente no sería una persona afín ni a Movimiento Ciudadano ni a él. Y lo tercero, regresar al gobierno del estado en caso de que esto no prosperara. De manera tal que para él no es nada sencillo, y su falta de oficio político para tener un entendimiento básico, como si por ejemplo lo logró el Bronco cuando quiso irse de candidato presidencial, que logró dejar a una persona afín, poder regresar sin ningún problema, y también no tenía el Congreso a su favor. Pero en el caso de el gobernador, joven que ahora dirige las riendas de este importantísimo estado, lo que vemos es que hay un brutal déficit de habilidad política. Cree él que su espacio son las redes, el andar de juguetón con el presidente, etcétera, etcétera. Y bueno, cree que así puede ser un candidato exitoso, pero insisto, el problema está en que pueda contar con el apoyo del Congreso. De manera tal que para Dante se le aparece de repente es sacarse la lotería Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard, si bien es cierto que no ganaría, sí le daría bastantes votos a Movimiento Ciudadano. Pero hay una tercera fuerza, y creo yo que es la que va a ser clave, sobre todo si prospera la candidatura de Marcelo Ebrard, y es la de Colosio junto con Basabe Alanís. Y ellos tienen un planteamiento muy práctico. Es decir, si Movimiento Ciudadano va a tener su propio candidato, adelante. Pero pasado un tiempo, si este candidato no lleva ventaja, tendrá que declinar por Xóchitl Gálvez. Y este escenario creo que es el que debe tener muy presente Marcelo Ebrard, porque puede ser candidato de Movimiento Ciudadano, pero nada le asegura que en un término, digamos, al inicio del proceso electoral o al inicio de las campañas, pero no del proceso electoral, sino de las campañas, hubiera una presión muy importante en Movimiento Ciudadano para decir, vas abajo en las encuestas, así que retira tu candidatura, y Movimiento Ciudadano se va con Xóchitl Gálvez. El tema que le preguntaría a Alejandra que nos recuerde los datos de la encuesta que se generó ayer por parte de Morena. Fue seguramente un momento amargo para Ricardo Monreal, que lo vi aplaudiendo en ciertos instantes, pero ya había declarado después de que no tuvo apoyos, que no tuvo dinero. Ya había dicho él en algún momento que el presidente le había hecho el vacío durante 2 años, ¿no? Pero recuérdanos, Alejandra, y comentemos la implicación de los resultados de esa encuesta, especialmente la implicación que puede tener para la contienda fundamental también que viene en la capital de la República, donde se ha llegado a mencionar a Ricardo Monreal como un posible aspirante.
pero no le fue bien en esas encuestas, Alejandra. No, en todas las encuestas sale Ricardo Monreal bastante abajo. Aquí Jorge me está compartiendo los números. Claudia rebasa entre 13 y 15 puntos a Marcelo en todas las encuestas. Y curiosamente Monreal siempre queda por debajo, incluso de Gerardo Fernández Noroña y también incluso de Manuel Velasco. No, ayer hasta bromeaban con Manuel Velasco cuando Alfonso Durazo se equivoca y dice que ganó por 73%. Sí. Y Velasco también se rió en ese momento. Es muy, muy lamentable los resultados que obtiene Ricardo Monreal. Sobre todo hoy, que Clara Brugada se destapa y dice voy a pedir licencia. Y también cuando veíamos a un Omar García Harfuch destapándose la semana pasada. Creo que Ricardo Monreal ya tiene difícil una negociación con estos números. Aquí vemos en la encuesta de Morena saca 6.5%, en la de Éliga saca 5.7%, en Buen Día 5.9%, la encuestadora Eras, que era la de Marcelo Ebrard, saca 5.4% y la Mercaey saca 5.8%, lo que le da muy poco margen de En negociación. todos los casos, en último lugar, Sí. aún por debajo de Manuel Velasco, un personaje muy cercano a Palacio, un personaje cuya familia ha estado relacionada con la familia López Obrador desde los padres del presidente actual de la República. A mí me cuesta mucho trabajo imaginar que Velasco incluso sea más conocido que Monreal, ¿no? En el resto del país, o en todo el país, pero así están las cosas. La pregunta, Jorge, es ¿qué escenarios abre eso para la Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México creo que es un elemento interesante porque se había mencionado, incluso el presidente hoy en la mañana, en la mañanera, ratificó el acuerdo que se hizo con las corcholatas en la cena del día después de la elección del Estado de México. En donde se hablaba que habría un reparto en segundo, tercero, cuarto lugar, en donde habría posiciones del Senado, la coordinación de San Lázaro y la Ciudad de México. Se había mencionado. Creo que el presidente no mencionó la Ciudad de México. No, hoy no la mencionó. No, pero tampoco en el principio. Creo que se cuidó en reservarse esa posición. De mencionarla, pero sí. En la mesa sí se planteó. En la mañana cuando le preguntan al dijo presidente... Que el segundo, no sé si mencionó en orden, pero dijo que la coordinación del Senado... Es correcto. Que en esos términos le hubiera correspondido a Marcelo. Es correcto. Ahorita quedaría a Adán Augusto y así sucesivamente la coordinación de la Cámara de Diputados. Lo interesante, fíjate Roberto, Federico, Alejandra, que cuando al presidente le preguntan en la mañana, oiga, y bueno, ya se resolvió esto, ¿y la Ciudad de México? ¿Cómo ve a Omar? Y el presidente dice, bueno, yo les informo que el día de hoy entrego el bastón de mando, que es a Claudia Sheinbaum, y ella tomará ya las decisiones. Dice, porque yo ya no van a venirme con que, oye, el observador, llevamos, ya hay candidaturas a gobernador, el Senado. No, a mí ya no vengan con eso. Dijo él. Yo no le creo nada. ¿Tú, Federico? Nunca le he creído, pero el mensaje, ahí está. Va a ser un bastón espinoso, ¿no, Federico? Mira, le va a entregar el bastón, pero no el mando. Y esto es evidente. No solamente tiene que ver con la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, sino que la deserción de Ebrard hace de la unidad en Morena un problema. O sea, no hay unidad. Ya sé que hay quien dice, no, que hay un acuerdo entre Andrés Manuel, son leyendas urbanas. Entendamos la política por los hechos. Y el hecho, y démosle la dimensión que tiene, es que Ebrard no reconoció el triunfo de Claudia. Ese es el hecho. Y a mí me llama mucho la atención cómo sesudos, bien calificados y respetados analistas ya ahora andan en la idea de del acuerdo de Ebrard con Andrés Manuel para ser candidato. A lo mejor va a evolucionar en eso, a lo mejor. Pero hay un hecho concreto, que es la división actual de Morena. Y eso hace de Claudia una candidata débil. Y Andrés Manuel es el factor de cohesión y de fuerza. Hasta Ebrard en su rebelión se cuida de decir algo en contra de Andrés Manuel y se le va con todo a Claudia. Entonces,
hay que ver que detrás de Ebrard, pues no nada más es Ebrard, hay diputados, hay senadores, hay intereses, etcétera, como para minimizar las implicaciones de lo que esto significa y representa. ¿Y esto qué significa? Que hay la necesidad, si quieren de manera encubierta, por debajo de la mesa, como quieran, pero hay la necesidad de que Andrés Manuel siga teniendo el mando, el control, porque es el factor de fuerza y el factor de cohesión. Si lo dejara en términos reales con Claudia y él se fuera a supervisar el Tren Maya y Dos Bocas, a cuidarse el cierre de su gobierno, ¿verdad?, se vuelve un desastre Morena, y sobre todo cuando vienen por delante la selección de candidatos a 9 ejecutivos locales, incluyendo la Ciudad de México, más prácticamente todos los ayuntamientos y diputados y senadores. Eso, si no hay una autoridad que tenga la zanahoria y el látigo, que lo tiene Andrés Manuel, y vaya que si lo ha demostrado, ¿verdad?, esto se va a volver un desorden total y va a acabar en un desastre. De manera tal que yo no le doy ningún crédito, y no nada más por digamos, la forma de decir una cosa Andrés Manuel y hacer otra. Eso ya está ahí por descontado. No, por la necesidad que tiene el proyecto de la Cuarta T de que el líder haga valer su autoridad frente a, pues, la rebelión, o si se quiere, el distanciamiento de el principal contendiente de Claudia Sheinbaum. Como sea, al parecer, el guión que se imaginaba buena parte del país, en el sentido de que Claudia tendría una especie de marcha triunfal hacia la presidencia sin ninguna cuestión que lo ensombreciera, ya no ocurre así. Es difícil imaginar ese guión, ese libreto. O como se decía, el futuro ya no es lo que era. Ayúdenos, Alejandra, a puntualizar, y después haríamos una pequeña última ronda con los escenarios. Tenemos 30,000 puestos de elección el próximo año, desde el más modesto regidor hasta el presidente de la República. Una barbaridad de puestos. Pasando por gubernaturas, pasando por supuesto, el Congreso Federal, alcaldías muchísimas, ¿no? Congresos, 31 de 32 congresos se van a renovar. Yo les pediría, en el espíritu del ¿y ahora qué?, Jorge, 3 escenarios. Uno, la contienda por la presidencia de la República, no quién va a ganar, sino cómo se va a vivir, ¿no? Segundo, ¿qué ven en la Ciudad de México? Y tercero, ¿cuáles son los balances que podemos esperar? Si podemos esperar un equilibrio de fuerzas diferente del que existe ahorita en cuanto a gubernaturas y en cuanto al Congreso Federal en particular. Jorge. En cuanto a la presidencial, sin duda será una competencia entre 2 mujeres, entre Claudia y entre Xóchitl. Ya los demás serán agregados culturales en la competencia, quien sea Marcelo, sea el que sea, son agregados culturales. La real batalla está en esa polarización entre el grupo que empuja a Sheinbaum y el grupo que empuja a Xóchitl. Ahí vería yo el asunto, independientemente de que se postule o no Marcelo. En cuanto a los cargos, ahí sí van a estar las dentelladas y las cuchilladas. Por supuesto que yo no le creo al presidente cuando dice, no, yo estaba separado, nada más estaba echándoles un ojito ahorita estos 2 meses, pero ahorita ya me regreso a supervisar, como dice Federico, Dos Bocas y cosas así. La verdad es que no le creo nadita. A cortar listones. Sí, a cortar listones, no, para nada, no. Sí, se pero van para a la Ciudad de matar. México, ¿cuál es tu escenario? Es que, ¿sabes qué? Se van a matar por esos 20,000 puestos, por esas senadurías, por esas gubernaturas. Y yo sí creo que en el caso de la Ciudad de México, dentro de Morena, todos, pero especialmente dentro de Morena. Sí, por supuesto, pues ya lo estamos viendo. Federico tiene toda la razón. O sea, es una debilidad la fractura de Marcelo. Y a la hora de repartirse, se van a dar hasta las peores cuchilladas. Y eso pasa por la Ciudad de México. Yo creo que la Ciudad de México les va a ir moviendo el escenario, porque en el 21 la Ciudad de México dio una sorpresa. Y no sabemos si le va a mantener a Andrés Manuel y a la 4T la misma sorpresa en el 24. En una de esas les dan atrevido. un ¿Morena susto. conserva la jefatura de gobierno de la ciudad? Yo lo pondría en una severa duda de que la mantenga, aún si lo hicieran con o mal. Y por supuesto,
los equilibrios que prevés generar en el Congreso, en todo, digamos, el sistema Yo político. lo doy por descontado. Yo creo que Xóchitl sí va a ser un gran arrastre para la oposición y que tenga una de esas. ¿Ves otra correlación de fuerzas? Yo vería otra correlación. Federico. Coincido plenamente con Jorge, y yo te diría dónde está la incertidumbre. La incertidumbre es la capacidad de cada una de las fuerzas en contienda para resolver con éxito, es decir, candidatos competitivos en los 100 alcaldías, ayuntamientos más de mayor peso electoral del país. No son los candidatos a diputados y senadores como tales, son los candidatos los que movilizan el voto. Son precisamente esa estructura, y estimo que tanto el PAN como el PRI tienen mayor capacidad para jugar en esa cancha. La cancha nacional importa mucho, sí, pero ahora lo que se haga en el nivel local y específicamente en términos de los ayuntamientos densamente poblados, que hoy por hoy son favorables a la oposición, si lo vemos, los resultados de la elección intermedia del 21, donde prácticamente todas las zonas densamente pobladas, con la excepción de Cancún, Tijuana, verdaderamente excepciones, pero prácticamente todas se fueron con la oposición, bien sea Movimiento Ciudadano, PRI o la coalición PRI-PAN. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que la situación hacia adelante es, sobre todo, que va a haber gobierno dividido, es decir, no va a tener quien gane la elección presidencial un Congreso a modo, sobre todo si gana Claudia Sheinbaum, y por otro lado vamos a tener una elección muy competida desde el ámbito local, más allá de lo que suceda en el entorno nacional. Déjame hacerte una última pregunta y estamos sobre el reloj. Más bien dejar tal vez en la mesa una reflexión para la siguiente oportunidad, que es ese escenario desde mi punto de vista, en la posibilidad de que Claudia Sheinbaum gane la presidencia, a ella le beneficiaría también en su relación de fuerzas con el presidente, porque habrá muchas cosas que pide el presidente que Claudia le tenga que decir, sí señor, pero no se puede. ¿No crees, Federico? Bueno, sin duda alguna, tocas un tema fundamental, que es el desdoblamiento de Claudia en Claudia. O sea, Claudia ha tenido que asumir pues una suerte de sacrificio para ser funcional en el proceso sucesorio. Ahora como candidata vamos a ver algunos gestos, algunas acciones que vayan mostrando, digamos, diferenciación más que distanciamiento de Andrés Manuel López Obrador. Y esto porque son claramente diferentes Claudia y Andrés Manuel. Y sobre todo, en el caso de que ella ganara, esto sería más explícito. Y el argumento, yo diría, inevitable, es precisamente no puedo hacer lo que se quisiera o lo que se debiera porque tengo que transitar por un Congreso en el cual no tengo mayoría. Muy bien. Federico Berrueto, muchas gracias. Colaborador por fortuna de La Silla Rota, muchas gracias. Y ojalá nos puedas acompañar en siguientes ediciones del ¿Y ahora qué? Con todo gusto, estaré pendiente. Alejandra Canchuela, muchas gracias. También Jorge Ramos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, amigos de La Silla Rota.